la mitad del material genético, ¿no? Y diploide pues tiene el material genético duplicado, o sea, 2 juegos de cromosomas. Ok, gracias, Naibert. ¿Naibert se pronuncia? Sí. Ok, a ver, ¿quién es la señorita que quería participar? Gabriel, no es niña, pues es niño. era lo mismo que quería decir. Ok, Jimena es igual. ¿Y Gabriel? Las células diploides tienen 2 cromosomas iguales, mientras que las células haploides solamente tienen un cromosoma. Muy bien. Así es, muchachos. Lo que nosotros estamos observando aquí es la información genética de una célula haploide. Como ven en la diapositiva, las células que cumplen con esta característica son los gametos o células sexuales, los hombres que producen espermatozoides y las mujeres que producimos óvulos u ovocitos o ocitos también les llaman. Entonces, estas células tienen únicamente 23 cromosomas porque cada uno de estos cromosomas está formado por la doble hélice de DNA y las histonas y todo lo que vimos antes. Sin embargo, solamente hay uno del 1, uno del 2 y así sucesivamente. Eso quiere decir haploide. Y algo muy importante, N23 quiere decir que el total de cromosomas son 23. 2 autosomas. ¿Qué significa que sean autosomas? ¿Que son del cuerpo? Ajá, muy bien. Y el par sexual, ¿verdad? El par sexual que las mujeres tenemos que quedamos la otra clase. ¿Qué cromosomas tenemos, Gabriel? XX. Los niños. XY, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la célula diploide humana, que nosotros estamos observando aquí, tiene 2 cromosomas de cada uno, o sea, tienen pares. Y esto que nosotros estamos observando aquí está principalmente en las autosomas o células del cuerpo, ¿verdad? Como ya lo acaban de decir hace ratito uno de ustedes. Dice las células somáticas como por ejemplo el hepatocito, las neuronas, los músculos, etc. Y las células germinales precursoras y el cigoto. Dice, tienen 46 cromosomas, o sea, 2N. Fíjense bien en esto. Aquí era N23 y aquí es 2N. Eso quiere decir que hay 2 cromosomas de cada uno. Ahora hay 2 del 1, 2 del 2, 2 del 3, etcétera, y por lo tanto hay un total de 46 moléculas lineales de DNA bicatenario que están compactadas hasta formar un cromosoma. ¿Me he sabido explicar hasta aquí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. 46 moléculas que están aquí, grábenselo muy, muy bien. Dice, forman 2 conjuntos de 23 cromosomas distintos o 23 pares de cromosomas. En este momento, lo que estamos viendo aquí, cada cromosoma está formado por 2 cromátides hermanas. La clase anterior ya vimos que es una cromátide y qué son las cromátides hermanas. ¿Alguien tiene duda o lo tienen presente? ¿Vamos bien? Sí. Sí, doctora. Sí, bien. Okay. Vamos a ver aquí, rápidamente, la homología. Mujeres, ya dijimos, XX, niños, XY, gametos producidos, nosotras, óvulos u ovocitos, ya que llevamos X, hombres, espermatozoides que llevan o X o Y. En espermatozoides no tienen los dos, ¿verdad? Hay espermatozoides con cromosoma X y espermatozoides con cromosoma Y. Por lo tanto, ¿quién determina si el nuevo ser es niño o varón. niña? Ah, ¿verdad? El papá.
Eso díganselo en las consultas porque, bueno, hay muchas creencias raras respecto de esto. Y explíquenle a sus pacientitos que es usted, señor, el que define con sus espermatozoides si su hijo es hombre o mujer. Bueno, las mujeres tenemos un cromosoma X que nos dio nuestra mamá y un cromosoma X que nos dio nuestro papá. Los hombres tienen un cromosoma X que le papá. ¿Sí? La transmisión de los cromosomas, dice cromosomas X a las hijas y a los hijos, o sea, la mamá da cromosoma X a hijas y a hijos. De manera indistinta, dice, por fertilización con un espermatozoide X o Y respectivamente. Entonces, como la mamá tiene X, si el espermatozoide de papá que fecundó es X, nos formamos las niñas. Una mamá que tiene X en su ovocito y un espermatozoide Y que fecundó ese ovocito, formó a los niños. Y bueno, dice algunas especies, a diferencia de los humanos, no existe un cromosoma Y, sino que los machos tienen solo cromosoma sexual. Ajá, su cromosoma sexual X. Dice sin pareja, mientras que las hembras tienen 2 cromosomas X homólogos. Entonces, en otras especies, en especies no humanas, hembras tienen XX y machos, en otras especies, si son machos, tienen solamente X. Muy bien, vamos directamente a lo que es el ciclo. Vean ustedes, aquí esta representación gráfica donde nos dice que la interfase es muy grande, abarca la mayor parte del ciclo y lo que es propiamente la fase de división es la parte más pequeña. En la interfase nosotros vamos a ver que se estableció o hay una fase G1, una fase S y una fase G2. Cada una de ellas juega un papel muy importante. Fase G1, crecimiento y maduración celular. Fase S, SD, síntesis, donde se está sintetizando todo, ya vimos, pero hace referencia principalmente a la replicación del DNA. Y fase G2, donde la célula se está preparando para entrar a la división. En cada uno de estos puntos que mencionamos están los checkpoints que mencionó ya uno de los jóvenes al inicio de la clase. ¿Hasta este momento vamos bien? Sí, doctora. sí, Ok, doctora. cualquier cosa me paran. Y bueno, cada uno de estos momentos que estamos platicando puede durar diferente tiempo también dependiendo de la célula, ¿verdad? Si es una célula de la piel que se reproduce permanentemente o del intestino, pues no van a durar 12 horas, 15 horas, cada una de ellas se va a cortar el tiempo. Fíjense aquí en esta parte. Hay células que ya mencionamos que entran a una fase G0 y en algunos casos solamente bajo ciertos estímulos, como lo que les dije de las neuronas en el laboratorio, pueden volver a integrarse al ciclo. Pero si no hay esos estímulos, entonces ya no. Bueno. Y aquí está. ¿Dónde están los checkpoints? ¿Dónde están los puntos de control? En cada una de las fases, vean ustedes. En G1 hay un punto. En ese no, porque están trabajando las células. En G2, al final de G2 y durante la división. Estos puntos de control son supervisores, que vamos a ver en un momento, que su función como en una empresa es decir, voy a revisar que todo esté bien. Si está bien, pasa a la siguiente fase. Si no está bien, lo regreso a que lo compongan, a que esta parte se repare para que pueda entrar a la fase siguiente del ciclo. Ejemplo, así muy sencillo. Aquí
Fase G1 dijimos que es el crecimiento y maduración. Entonces dice, punto de control de inicio, el entorno es favorable, o sea, la célula ya creció, ya maduró. ¿Qué necesito para formar nuevo DNA? Pues necesito DNTPs, que son nucleótidos, desoxinucleótidos, que ya hemos visto en clases anteriores, pero que no les había yo llamado DNTPs. Ven que haya las enzimas que se necesitan para sintetizar, etcétera. Dicen, sí, la célula tiene todo lo necesario. Entonces entra a producción, que es la S. Se replica el DNA y todo lo que se necesita. Ya se terminó de replicar, se segregan los cromosomas, pasa a G2. Y en G2, el otro punto de control dice, se replicó correctamente el DNA, el entorno es favorable, puede pasar a división. Si aquí dijera, no se replicó correctamente el DNA, hay una mutación, vamos a ver en otros temas cómo se repara esa mutación para que pueda ir a la parte de división y las células hijas no hereden esa mutación. Y durante la división, ahorita vamos a ver en qué punto, dice, ¿están todos los cromosomas unidos al uso? Eso es muy importante. Ajá. Sí, sí están unidos. Entonces puede cambiar de metafase a anafase para que se separen a los polos opuestos y cada una de las células hijas tenga la información que le corresponde. Esto dicho de manera general. ¿Sí? Entonces, estos puntos de control en el ciclo celular, dice, se ejercen puntos bien definidos, que son los que acabo de mencionar. ¿Quién cumple esa función de ser el supervisor en los checkpoints, muchachos? Yo encontré que son dos, un medio interno y un medio externo. ¿Qué más, Jair? Víctor. Bueno, en la... Ok, perdón, que termine Jair y luego Víctor. Bueno, lo que encontré es que en el medio como interno van a ser por proteínas y va a ser la CDK-ciclina. Y también encontré otras familias de proteínas, que es la CIP y la INK4. Ok, gracias. Villaseñor. Iba a decir uno que mi compañero. Muy bien. Laura Vianey. No sé si estoy bien, pero los mitógenos, que serían por la parte externa, que sería como drogas o alcohol. Bueno, en realidad los mutágenos pueden inducir cambios en secuencias de DNA y a eso le llamamos nosotros mutación, tocaya. Sin embargo, no ejercen la función de checkpoint. Más bien, los mutágenos pueden causar un daño y los checkpoints, los puntos de control, esas proteínas de las que ahorita habló su compañero, detectan ese daño y mandan a reparación a la célula. Villaseñor Romina. También el factor de transcripción E2F. Los factores de transcripción, muchachos, como su nombre lo indica, activan, acuérdense lo que vimos de promotor, enhancer y demás, activan precisamente a los promotores para que se permita la expresión de un gen. No es propiamente control en la división celular, hacen un control en la expresión de genes. Sí trabajan como controladores, por así decirlo, pero su control es en la expresión de genes. Fernanda. Bueno, es que yo había leído, me apareció algo que decía como P53, que decía que era el guardián del genoma, pero no sé si entraría en esto también. ¿Sí? Son los genes supresores de tumores, ¿no? Sí, muy bien. Así es, muchachas. Así es, son los genes supresores de tumores. Y esto es muy importante porque si estos fallan, ¿qué sucede? Va a haber errores en la célula y van a haber se va a perder como el control del ciclo celular. Ajá, y se forma un Tumor. tumor. Por eso se llaman genes supresores de tumores, ¿verdad?
La medicina es bien fácil, muchachos. Jorge, dígame. Nada, iba a decir lo mismo. Ok. Gracias, Jorge. Muy bien, muchachos. Entonces, la medicina es bien fácil porque le pusieron el nombre de lo que hace. Entonces, si son genes supresores de tumor, cuando ellos actúan para que no se hagan esos tumores. Si ellos fallan, se hacen los tumores. Ok. Las primeras que vamos a ver son las CDK, o sea, son proteínas dependientes de ciclinas. ¿Por qué les pusieron así? Porque depende de la fase del ciclo celular que se esté llevando a cabo, se forman o se degradan estas proteínas. CDKS, ¿a qué suena? S. Que está en la fase S. Claro, así es, Jorge. Está en la fase S. Entonces, esta proteína, ahora sí, ¿qué está supervisando? ¿Qué dice aquí? La síntesis de la replicación. Ajá, está supervisando que el DNA se replique de manera correcta. Así es. Entonces, aquí en ese está presente esa ciclina. Para que estas actúen, aquí está la ciclina en verde en este dibujito y la quinasa. Recuerden ustedes que ya llevaron bioquímica el semestre pasado, que las quinasas o sinasas gastan ATP, gastan energía, de tal manera que estas se unen y hacen este gasto, ¿verdad? Dice quinasas dependientes de ciclinas, son las que están participando, son las que están en los puntos de control. Por ejemplo, ahorita que lo de las caravanas migrantes ponen en las fronteras de algunos países, no sé, la Guardia Nacional, la policía, el FBI, cada quien según sea, ¿no? Entonces, esos señores o señoras que están trabajando ahí son esas proteínas que están regulando quién entra, quién sale y demás. Ajá. Dice, recibieron este nombre porque experimentan un ciclo de síntesis y degradación durante el ciclo. Conforme avanza el ciclo celular, la cromatina se descondensa gradualmente durante la fase G1, pero, ojo, se va descondensando por cachitos. Esto que dice aquí, hasta adquirir una conformación totalmente extendida de doble hélice, acuérdense que no es completo porque las células diploides tienen un DNA que mide 2.3 metros. Entonces, pues se saldría de la célula. Entonces, disminuye la compactación de ese DNA. ¿Para qué? Bueno, cuando disminuye esa compactación, se permite que todo lo que se necesita para formar DNA nuevo acceda a la hélice a las hélices más bien, a la doble hélice de DNA, para saber en qué orden va a poner los nucleótidos. Ajá. Y eso lo vamos a ver en los siguientes temas, en replicación y demás. Entonces, aquí tenemos un evento importante que sucede. Si estuviera muy compactado el DNA, la DNA polimerasa no tendría acceso y no se podría sintetizar nueva DNA. Entonces, al perder esa condensación del DNA, porque se está acetilando, según vimos en la clase anterior, se permite que se copie. Entonces, se forma aquí en la fase S, se forma el nuevo DNA. En la fase G1, dijimos, disminuye la compactación del DNA para que en fase S se pueda formar nuevo DNA. Entonces, ya se formó nuevo DNA y se formó lo que la célula necesita y pasa a G2. En G1, dice, las células diploides, dijimos antes, que se llaman 2N. Su contenido de DNA es 2C. ¿Qué quiere decir eso? Diploides.
2 cromosomas del 1, 2 cromosomas del 2, 2 cromosomas del 3, etc. Y cada uno de los cromosomas está formado por 2 cadenas. ¿Se acuerdan de las cromátides hermanas? Cada una de ellas es una cadena y al estar unidas las dos, pues por eso dice aquí que es 2C. ¿Sí? Entonces, aquí en G1 dice, al final de G1 estaba el primer punto de control. Dice el regulador clave del final de la fase M, se inactivan las proteínas dependientes de quinasa que vienen de M. Aquí. G1 recibe las células nuevas. Durante la fase de división hubo un punto de control que vamos a ver más adelante, pero al llegar a G1 se degradan las proteínas de ese punto de control porque ya no las necesito. Es lo que dice en esta diapositiva. Entonces, aquí en esta interfase, vean ustedes, se está abriendo la doble hélice de DNA, se replica formando nuevas cadenas y ahora aquí tenemos ya replicado. No sé cómo parar esto, muchachos. Bueno, espero que quede claro. Tenemos replicado cadenas parentales y se forman nuevas cadenas. Esto es muy importante. Replicación del DNA de los 2N cromosomas individuales. Las 2 moléculas de DNA resultantes permanecen unidas por el centrómero. Cromosomas con 4 hebras o 4 cromátidas. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es un cromosoma con 2 cromátides o cromátidas. Cuando se replicó el DNA, este mismo cromosoma, en lugar de tener 2 cadenas, que son estas que están aquí, va a tener 4 cadenas. Más adelantito, aquí tenemos con 4 cadenas. Ojo, sigue siendo 46 cromosomas, pero ahora cada cromosoma tiene 4 cromátidas. ¿Nos queda claro este concepto? ¿Puede volver a repetir, por favor? Ok, fíjense bien. Se abre la doble hélice de DNA y se forman nuevas cadenas en cada una de ellas. Se forman 2 hélices, ¿las ven? Ok. Sí. Entonces, aquí tengo, de hecho se ve desde antes, se ve aquí. Aquí en azul tengo esas cromátides. El azul está representando esto. Esta es fotografía, la otra es dibujito, ¿verdad? Así como hay algunos lugares donde hacen dibujitos de las personas también. Entonces, aquí nos hicieron ese dibujito. Esto es antes de que se replique el DNA. Una vez que ya se replicó el DNA, cada cromosoma tiene 4 cadenas que son estas y que por eso se llaman tetradas. Tetra quiere decir 4. Entonces, tengo 46 cromosomas, igual que antes, pero cada cromosoma, en lugar de 2, tiene 4 cadenas. ¿Nos quedó claro? ¿Ahora sí? Gracias. Ok. Entonces, de nada. Ya tenemos la replicación del DNA. Y dice, la cohesión de las cromátides hermanas depende de un complejo proteico denominado coesina. Perdónenme, aquí me equivoqué. En lugar de L es I. Coesina. Entonces, cohesión quiere decir estar pegados. Ajá. Entonces, las proteínas coesinas, que aquí las está representando el autor de este lado, del lado derecho de la diapositiva, las coesinas unen
a todas las cromátidas para que queden formando parte del mismo cromosoma. Otros autores las dibujan como esto que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Así como en los autos hay cinturones de seguridad, en los aviones, hagan de cuenta ustedes que estas moléculas, vean ustedes cómo abrazan a la doble hélice, dice cromátidas hermanas, abrazan a la doble hélice, y en azulito es ese broche de seguridad que tienen todos los cinturones. Entonces dice aquí, la coenzima, que son proteínas, está formada por 4 subunidades. Cada subunidad nos la dibujaron de diferente color aquí en el esquemita. La subunidad SMC1 y SMC3, dice, tienen un dominio ATP-ASA en el extremo. ¿Esto por qué? Pues porque gastan ATP para funcionar. También ellas necesitan energía. Entonces, aquí tenemos a las SMC1, que estoy señalando con el cursor, y arriba las SMC3. Entonces, gastan ATP. Dice, conectan los dominios ATP-ASA para un anillo que rodea las cromátidas hermanas. Del lado derecho, perdón, y estamos viendo cómo abraza a las cromátides hermanas. Y bueno, SMC, aquí está lo que significa por sus siglas en inglés, y lo que quiere decir es que son proteínas que dan mantenimiento estructural a los cromosomas. O sea, que permiten que se forme el cromosoma como nosotros lo estamos viendo aquí. Y aparte, vean ustedes las porciones S, CC, 1 y 3 respectivamente, que son como ese brochecito de seguridad. ¿Para qué? Para que permanezcan unidas aquí estas cromátidas. Y se llaman cromátidas hermanas porque están juntas ahí. De tal manera, aquí vemos otra vez las cromátidas hermanas, el centrómero hacia la parte de los extremos del cromosoma, sabemos que están los telómeros. Entonces, ¿qué hacían estas coenzimas? Mantenían unidos aquí a las cromátidas hermanas. Aparte, hay unas securinas que ahorita aquí no están, pero las securinas son como el segurito, estas que yo les dije hace ratito acá del lado derecho, las azules. Ese segurito que cuando nos ponemos el cinturón de seguridad hace clic. Entonces son las securinas que están aquí participando. Bueno, muy bien. Entonces, dice, primero se denomina punto de control G1S, que ya dijimos antes, donde las proteínas se aseguran que las células tengan lo necesario para sintetizar DNA, y en este momento los cromosomas están 2N, 2C. Pasan a fase S. Al final de fase S, ¿cómo van a estar los cromosomas, muchachos? ¿Duplicados? Ajá. Y en números, o así como lo dijimos, de ¿Con 4 cadenas? Ajá, ¿y cómo se llama eso? O sea, sé que van lleva a la palabra estar tetra, pero no. 2N, 4C. ¿Sí, Jorge? 2N porque es el mismo número de cromosomas. 4C porque cada cromosoma tiene 4 cadenas. ¿Nos queda claro? ¿Sí, muchachos? Sí. Ok, y vean, aquí en G1 están participando estas proteínas. Ya terminó S, ya se replicó el DNA, pasa a G2. Si ya se terminó de replicar y ya no se va a copiar ni se van a expresar más genes, se va a condensar la cromatina, ¿sí? Y acuérdense que únicamente cuando los cromosomas están condensados
van a poder verse al microscopio. Si no, no los vemos. Lo que ya habíamos dicho antes, ahora nuestro material genético está 2N, 4C y ya explicamos por qué. Ok. Ahora ya viene después de G2 la fase de división o mitosis. Aquí, en esta, primero, la envoltura nuclear está intacta. ¿Por qué razón? Se acaba de terminar de replicar el DNA. Por lo tanto, está aquí intacta esta membrana. En el núcleo puede haber uno o más nucleolos. Dice, se duplican los centrosomas y se comienzan a sintetizar los microtúbulos para el uso mitótico. Los microtúbulos son proteínas fibrilares que en la fotografía aquí que nos muestran están en verdecito. Aquí las pintaron con fluorescencia. Dice, los cromosomas que se duplicaron antes, en fase S, no son visibles porque apenas se están condensando. Entonces, está regada aquí la cromatina, aquí en interfase. Bueno, antes de entrar a la fase propia de división, dice hay un segundo punto de control en G2M, donde las proteínas al final de G2 y antes de entrar a la división vuelven a hacer una supervisión. ¿Para qué? Para ver que el DNA se replicó de la manera correcta. Para ver que no haya ahí mutaciones o cambios que pudieran dañar a las células hijas. Dice, su desregulación puede ser importante en la transformación de neoplasias, porque entonces quiere decir que no se replicó bien el DNA. Y aquí participan las ciclinas de G2 o ciclinas mitóticas. Si estas ciclinas dicen no hay problema, se replicó correctamente, hay suficientes organulos hasta que también se dividieron y se formaron, pasamos a fase de división, si no, no. ¿Escuchan el ruido de la calle, muchachos? No, No, no. Ay, muchachos, es que yo oigo, pero bueno, si les interfiere me avisan. Entonces, una célula haploide, como no tiene par, por eso nada más se llama N y C. Ajá, en un gameto maduro. O sea, en las personas en fase o en días de que pueden fecundar para ser padres. Ajá. En el gametocito secundario, ¿sí?, que es el precursor de los gametos, tenemos N2C. Eso quiere decir que los cromosomas todavía están formados por dos cadenas. Mientras que en las células diploides, ya dijimos 2N2C al inicio, 2N2C después de S, al final de S. Muy bien. Entonces, aquí dice, los sensores detectan que la síntesis de DNA se ha finalizado. Dicen, sí, no hay problema, se replicó bien el DNA, no tenemos ningún problema aquí. Pasa a la fase de mitosis o división. ¿Y qué sucede en la mitosis? Bueno, como tal, el producto de la mitosis ya son dos células hijas, ¿verdad? Con la información genética completa. Todo lo de interfase fue maduración, crecimiento celular, replicación del DNA, prepararse para la división. Como tal, la mitosis es la división. Dice, hay división longitudinal de los cromosomas, del núcleo, del citoplasma, de todo.
La división del núcleo se llama cariocinesis. Carion significa núcleo. Citos es de célula o de citoplasma. Por eso, la cariocinesis es la formación de dos núcleos y la citocinesis, la separación de la célula como tal para dar a dos células hijas. Entonces, ya entra propiamente a la mitosis. La mitosis es un ciclo celular que se lleva a cabo en toda la existencia del individuo. Desde que se fecundó, cuando finalizó la fecundación, aquí, cuando ya se formó el cigoto, de ahí hasta toda la vida del individuo va a haber mitosis en sus células somáticas, que ya dijimos. ¿Cuáles son? Ajá. Y vean, se calcula que hay 10 a la 17 divisiones, o sea, millones y millones de veces. Durante la mitosis, las cromátidas hermanas se separan, esto es muy importante, que quiere decir que se segregan en un par de núcleos, como nosotros lo vimos aquí. Vean ustedes, están las cromátidas formadas, se separan para cada una hacia los polos irse a un núcleo. Ok. En este momento hay aumento de las CDKM. ¿Qué es eso? Son otras proteínas, es otro punto de control, otro checkpoint, y dice es otro punto de control de G2AM que desencadena los primeros acontecimientos de la mitosis. Entonces, CDKM de mitosis dice, todo está bien, ya se replicó, ya todo está maduro, ya están formaditos aquí los cromosomas. Vamos a empezar propiamente el ciclo. Ok. Esto es lo mismo. Durante la fase de división hay otro complejo de proteínas, otro checkpoint, ¿sí? Que permite que pase de metafase a anafase y se llama complejo promotor de anafase o ciclosoma, de ahí APCC, complejo promotor de anafase. Ajá. Y son enzimas ubiquitinas ligasas que también supervisan para que se pueda cambiar de metafase a anafase. Y vamos a ver rápidamente aquí qué sucede. Entonces dice profase, o sea, previo a. La cromatina se condensa y se condensa tanto que empiezan a verse los cromosomas. Se fragmenta la membrana nuclear, aquí lo puse en rojo porque así está en el libro, pero en realidad no es un acto de magia que desaparezca. Se fragmenta la membrana nuclear. Y vean algo muy importante, las dos cromátidas unidas por el centriolo son observables. ¿Qué es esto? Dice, el uso mitótico temprano aparece. Formación del uso mitótico. Un uso es una estructura alargada. Un uso tiene la forma como de un bolillo que en el centro está un poquito más ancho y hacia los lados es más delgada, como la imagen del lado derecho inferior. Esto es un uso, vean, casi como balón de americano, está alargado, más ancho y medio. Entonces, se forma el uso. ¿Qué hace que la célula se alargue? Estas proteínas fibrosas del uso, como son fibrosas y la membrana de la célula es moldeable, al formarse estas proteínas del uso, la célula adquiere esa forma alargada. Y vean, aquí estamos observando en la fotografía la condensación de la cromatina para finalmente formar los cromosomas.
Los centrosomas se alejan unos de otros. Los centrosomas es este conjunto de proteínas de los cuales nacen estas proteínas fibrosas que van a ir. Entonces, un centrosoma se va a un lado y el otro se va al lado opuesto y sus proteínas fibrosas penetran hacia los cromosomas. ¿Por qué? Porque ya se fragmentó la membrana nuclear, ya no hay. Eso permite que estas proteínas accedan hasta los cromosomas. Después pasamos a prometafase, donde ya se termina de fragmentar la membrana nuclear. Vean ustedes, pueden penetrar las proteínas fibrosas de las que hemos estado hablando. Dice, los microtúbulos se extienden desde el centrosoma hasta la región nuclear. Los cromosomas ya están muy compactados, ya se ven los cromosomas. Y ojo, muy importante esto que les voy a decir. Cada cromosoma se une mediante el cinetocoro a los centrosomas mediante microtúbulos. Vamos a ver en el dibujito. Aquí estoy mostrando con el cursor una proteína fibrosa que se une al cinetocoro. El cinetocoro es esta partecita del cromosoma que dijimos en la clase anterior, que sirve o que se forma para que esta proteína se una a él. Las proteínas que no están unidas al cinetocoro, como estas, van a estar en contacto entre ellas. Y acá también lo vemos. Vean ustedes en la fotografía lado derecho inferior, las proteínas que no están unidas al cinetocoro se unen entre ellas y las otras van hacia los cinetocoros. Y esto pasa en prometafase. Esto es lo mismo. Pero aquí importante, las cromátidas hermanas se unen a los polos opuestos del uso y al final todas las cromátidas se alinean en el ecuador. El ecuador es la mitad. Por eso el país que está exactamente a la mitad del mundo tiene ese nombre, ¿verdad? Se llama Ecuador precisamente. Entonces, ahí están formados los cromosomas. Y dice, y las cromátidas hermanas se alinean ahí en la mitad de la célula y se pasa de prometafase a metafase. Pro es antes. Entonces, antes de la metafase, se alinean aquí en el centro los cromosomas y empiezan a interactuar las proteínas con el cinetocoro y entre ellos. Ya que se formaron los cromosomas, las cromátidas hermanas en el centro, ¿sí? Pasamos a metafase, que es esto que nosotros estamos viendo aquí. Entonces, ahora sí ya vemos aquí todos los cromosomas formados en la mitad o ecuador. En amarillito, los que están unidos al cinetocoro, y en verde, por acá, vean cómo están interactuando entre ellas. Dice, cada cromátida hermana se encuentra unida mediante el cinetocoro a un microtúbulo proveniente de los centrómeros. Esto es muy importante, muchachos. ¿Por qué razón? Bueno, vean aquí. Tenemos las cromátidas hermanas, el cinetocoro y los microtúbulos del uso. Estos microtúbulos que se unen al cinetocoro, más adelante van a jalar hacia los polos, hacia los extremos de la célula, las cromátidas y las van a separar. Eso grábenselo muy bien. Ahorita lo vemos. Aquí tenemos otra imagen donde tenemos las cromátidas hermanas de cinetocoro y los microtúbulos cinetocóricos, que son los que se unen a él. Punto 3 de control. Dice, se ejerce durante la mitosis y cambia de 2N4C a 2N2C entre la metafase y la anafase. Y aquí es donde participa el punto de control que habíamos dicho desde un principio. Perdón.
Aquí en la fotografía vemos la hélice de DNA que está aquí compacta, el cinetocoro y los microtúbulos cinetocóricos, cómo se están uniendo ahí. Y pasamos a anafase. La anafase es muy cortita y vean ustedes, es muy importante el papel de los microtúbulos unidos al cinetocoro porque podemos ver aquí cómo jalan, por así decirlo, hacia los polos opuestos de la célula y vamos a ponerle nombre que este fuera norte y este de acá fuera sur. Entonces, la mitad de las cromátidas se van al norte y la mitad de las cromátidas se van al sur. ¿Qué tiene que suceder para que esto se permita? Acuérdense que están unidas por un cinturón de seguridad que son las coecinas. Entonces, tienen que degradarse estas coecinas para que puedan separarse las cromátidas hermanas. ¿Sí? Dice, las coecinas que unen a las cromátidas se rompen y las cromátidas se separan. En este momento no necesitamos coecinas porque lo que necesitamos es separarlas. Ajá. Por lo tanto, se liberan a las cromátidas hermanas y ven aquí en la fotografía como unas se van hacia un polo y otras hacia el polo opuesto. ¿Por qué sucede esto? Porque los microtúbulos que están aquí unidos al cinetocoro se contraen, están conformados de proteínas contráctiles y al contraerse jalan o arrastran a la mitad de cromátidas hacia los polos. Y aquí está en el dibujito. Vean ustedes. Entonces, la célula se elonga, habíamos dicho, está alargada y vean cómo estas proteínas que se unieron al cinetocoro jalan hacia los polos opuestos a las cromátidas. ¿Sí? Por eso dice, la célula se elonga hacia los centrómeros. Al final, cada extremo cuenta con una copia completa del genoma. ¿Por qué con una copia completa? Porque teníamos 2N4C. Ahora cambia de 2N, perdón, 4C a 2N2C. Ajá. Entonces, se desensambla el uso, se desarma y los cromosomas se van a englobar o empaquetar por núcleos diferentes y a esto ya se le llama telofase, se forman nuevas membranas nucleares. Entonces, aquí en la anterior, esto de mi lado izquierdo, de nuestro lado izquierdo, va a formar una célula y lo del lado derecho va a formar otra célula. Cuando ya se está formando la nueva membrana nuclear, estamos en telofase. ¿Dudas hasta aquí, chicos, o ya los dormí? No, vamos bien. Bueno, muy bien. Entonces, aquí en telofase, vean ustedes, reaparecen las membranas nucleares, más que reaparecer, se forman las membranas nucleares para darnos dos células hijas. También se forman los nucleolos. Dice, los cromosomas llegan a los polos y todas estas proteínas se lisan, se degradan porque ya no las necesito. Dice, los microtúbulos del uso mitótico se despolimerizan. Acuérdense que polimerizar es juntar muchas partes y despolimerizar es desarmar. Se forma un anillo contráctil aquí en la membrana celular a partir de proteínas contráctiles. Y se forma aquí y va haciendo una presión sobre la membrana celular. ¿Y qué es lo que sucede? Ahorita regreso a esa diapositiva. Va haciendo formación de un surco de segmentación para permitir la división y entonces ya tenga yo dos células hijas separadas. La diapositiva anterior
nos permite ver las proteínas que se unen a cinetocoro en azul y en rojo las proteínas que no se unen al cinetocoro pueden actuar entre ellas. Vean aquí por atracción de cargas. Entonces, ya pasamos a citocinesis. La célula se divide dando lugar a dos células hijas. Dos células hijas que ahora son 2N, 2C. ¿Dudas hasta aquí, chicos y chicas? No. 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 ¿Seguros? Bueno, sale pues. Esto de ROA y otros puntos de control, muchachos, son también, como lo acabo de mencionar, puntos que controlan el ensamblaje y función del anillo contráctil. Esta es la función de ROA. Entonces, ROA, ¿qué hace? Vigila que este anillo de contracción esté cumpliendo adecuadamente, porque si se forma en un extremo, pues va a quedar una célula chiquita y una grande, y eso no es posible. Tiene que ser a la mitad. Entonces, ROA son esas proteínas que cumplen con la función de supervisar que este anillo contráctil se forme de la manera correcta. Dice, se activa en la corteza celular donde se va a hacer la división de la célula para que se forme ese anillo contráctil. Entonces, ROA está aquí formado y está supervisando la formación de este anillo y que se divida en dos esa célula. Y vean ustedes, si necesito ciclina GS, la formo. Ya terminó ese o ya no la necesito, la degrado. Ahora necesito ciclina S, entonces formo ciclina S. Aquí en G2 ya se terminó de replicar, ya no necesito ciclina S, la degrado. Si es, ahora necesito ciclina M de mitosis, entonces toda la interfase, la ciclina M está baja, hasta que va a empezar o se acerca a la fase M, aquí en G2, se empieza a formar ciclina M para estar alta durante la división. Ya terminó su función del cambio de metafase a anafase, se degrada. Por eso se llaman ciclinas, porque se forman y se degradan de acuerdo a las necesidades del ciclo. Esto es lo mismo. Bueno, esto es prácticamente igual, nada más es cómo se ensamblan las diferentes partes de las proteínas ciclinas y otros puntos, pero ahora supresores de tumor. Ustedes ya habían mencionado el P53, ya habíamos mencionado el APC, que ya dijimos también qué significa, y hay otros RB1, WT1, etcétera. Cada uno tiene como función regular al ciclo, dice RB1 regula el ciclo. Si hay falla de RB1, se produce un retinoblastoma, o también un osteosarcoma, o sea, tumores en los huesos o en la retina. Si falla P53, dice su función detiene el ciclo a causa de apoptosis en respuesta a daño del DNA. Si falla P53, se produce un lifraumeni que se asocia a sarcomas. Aquí no es sarcoma, es sarcoma. Sarcos es músculo, entonces el sarcoma, pues, es el tumor en las células musculares, o bien cáncer de mama, o de las células de la glía, por eso se llaman gliomas. Si falla el APC,
Entonces, su función es inhibir la transducción de señales. Si falla, se forman pólipos, una poliposis adematosa familiar y puede producir cáncer de colon y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, si fallan los puntos de control, enfermedades y tumores. Por eso son muy importantes estos puntitos de control. Esto ya no. Ok. ¿Dudas de mitosis, muchachos? No, doctora. Doctora. Bueno. Son 6:26. Todavía podemos ver rápidamente meiosis. Terminamos antes de las 7. ¿Qué saben de meiosis? Ariadna. Bueno, en el caso de la meiosis, pues la principal diferencia con la mitosis sería que en esta se van a obtener células diploides y en la meiosis. En la meiosis obtenemos... Haploides, perdón. Ah, okay. Haploides. Haploides. En este caso serían los gametos y esta también va a dividirse por fases. En este caso serían la profase 1, la metafase 1, la anafase 1 y la telofase 1. Después se da la división celular y después se da la metafase 2, la anafase 2, la telofase 2 y entonces se da la citocinesis. Ok, gracias Ariadna. Jorge. Sí, yo encontré que complementando, la profase 1 se subdivide en leptoteno, cijoteno y diploteno, diacenesis. Correcto. Paquitena, así encontré. No sé si esté bien. Sí, sí está bien. Gracias, Paquitena, es que Jorge. suenan raro. Sí, suena raro. En el leptoteno los cromosomas aparecerán como, como filamentos finos. En el cijoteno se aparean en toda su longitud. Y en la paquitena los cromosomas se condensan y se da el entrecruzamiento. Ok, gracias Jorge. Carla. Bueno, yo también encontré que la meiosis va a consistir en una ronda de síntesis de DNA, seguida de 2 rondas de segregación cromosómica y de división celular. Sí, muy bien. Es correcto, Jimena. Pues así como resumiendo, podemos decir que la consecuencia, bueno, las consecuencias de la meiosis va a ser la recombinación genética, que esa, como ya había dicho mi compañero Jorge, se va a dar en paquiteno. También va a ser la variabilidad genética, que es la meiosis 1, y en la anafase 1 y 2 se hace la distribución de los cromosomas al azar. Muy bien. Laura Vianey. Pues que va a haber 2 tipos de meiosis, va a estar la meiosis 1 y la meiosis 2 y que pues cada una va a tener su profase, metafase, anafase y telofase. Ok, gracias. Gloria. Ariadna. Nada más completaría con que pues sin meiosis la reproducción sexual sería imposible. Así es. Denise. Pues justo con lo que acaba de comentar mi compañera, en este caso solamente se realizan las gónadas, ya sea que sea de una ovogonia o una espermatogonia, y pues sí, tal cual, pues una de sus características es que es reduccional, entonces cada célula hija va a tener la mitad de lo de la célula madre. Así es. Jorge Alvarado. No, es que no levanté la mano, perdón. Ok, muy bien, muchachos. Muy bien, es correcto. Vamos a ver. Entonces, lo que ustedes han dicho es correcto. Para que se lleve a cabo la meiosis, tiene que haber una fase S inicial. Pero como hay meiosis 1 y meiosis 2, entonces se lleva a cabo un proceso reduccional, que vamos a ver enseguida. ¿Sí? En la meiosis ocurre algo muy importante que es la recombinación genética. Cada uno de nosotros somos la combinación de la información genética de nuestro papá y de nuestra mamá.
Y por eso sí podemos tener rasgos de ambas familias, ¿verdad? Como dijeron ustedes, se lleva a cabo en gametos. Muy bien. Entonces, dice formas de reproducción celular encargada de generar células haploides a partir de células diploides. Por lo tanto, cambia de 2N a N. Cuando vean únicamente N, células haploides. ¿Y qué sucede aquí? Bueno, vean ustedes, las células haploides tienen un cromosoma de cada uno, las células diploides tienen 2 y las células haploides son el espermatozoide y el ovocito, como ya habíamos dicho desde antes. Lo que dijeron ustedes, eso permite la variabilidad genética. Nosotros con nuestros hermanos, a pesar de que todos los que somos hijos del mismo papá y de la misma mamá, porque a veces puede ser que tengamos un hermano que nada más es hermano nuestro por parte de nuestro papá o de nuestra madre, pero compartimos información genética. Pero esa recombinación se hizo al azar. Por eso en la misma familia habemos unos más morenitos, unos intermedios, unos más blanquitos, así como los tigritos, así como los niños que están en la foto, incluso en otras especies como los primates, ¿verdad? Que tenemos aquí. Más no somos clones de nuestros hermanos. Sí compartimos información genética, pero se recombinó al azar. Cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles en muchos sentidos, excepto cuando hay gemelos homocigotos. ¿Qué quiere decir eso? Que de un solo cigoto se divide en un momento que les van a decir en reproductor, en un momento dado de las primeras fases de división, y va a dar 2 individuos. Pero fuera de ahí, somos diferentes. Ok, entonces lo que les dije. En la primera célula, la que vamos a llamar nosotros como célula madre original, sí tiene que haber una fase de síntesis de material genético que se llama fase S meiótica. Después de ello, hay 2 rondas de segregación cromosómica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay meiosis 1 y meiosis 2. Entonces, vamos a ver qué pasa en cada una de ellas. Dice, en meiosis 1, lo que nosotros vemos es que se segregan los cromosomas homólogos compuestos por un par de cromátidas, y en la meiosis 2 esas cromátidas se separan, ¿verdad? Dice, se segregan las cromátidas o se separan. Entonces, al inicio de la meiosis, ya se replicaron el material genético en la fase S meiótica y las copias de este DNA, dice, están estrechamente unidas por las coicinas también, ¿sí? A todo lo largo de las cromátides hermanas. Dice, a una única ronda de replicación del DNA le siguen 2 fases de segregación. Eso es lo que permite que haya reducción. Vamos a ver. Si es fase S meiótica, aquí empiezan con 2N4C. En la primera meiosis pasan a 2N2C y en la segunda meiosis quedan en N. Es cuando se lleva a cabo la reducción. Retomando, en meiosis 1, los cromosomas que ya se, dice, los homólogos que ya se duplicaron, aquí como es una parte reproductora, pues tenemos uno de papá y uno de mamá, incluidos los cromosomas sexuales, dice, se sitúan uno al lado del otro en toda su longitud e intercambian información genética. Es en este momento cuando se hace ese intercambio y
alguien tiene parecido más a la abuelita materna o a la paterna, se parecen al tío, a la tía. Entonces, vean ustedes, los cromosomas se forman aquí. Están con su homólogo y empiezan a intercambiar información. Nos lo dibuja así el autor. Si el que me dio papá es azul y el que me dio mamá es rojo, cuando se hace la recombinación, al final yo obtengo información de ambos, información de mi papá, información de mi mamá. Ese es el resultado de las meiosis, ¿sí? Y es muy importante para la variabilidad genética. Entonces, vamos a dividir, como ustedes bien mencionaron, en profase 1, todo meiosis 1 y después todo meiosis 2. Entonces, aquí en profase 1, los cromosomas homólogos, dice, empiezan a asociarse longitudinalmente, o sea, a lo largo, en un proceso que se llama apareamiento, que es lo que vimos en la diapositiva anterior. Esto es el apareamiento. Hay puntitos donde se unen, que se van a llamar quiasmas, más adelantito lo vamos a ver, y que son los puntos de intercambio. Y lo que les dije, empieza 2N4C, entonces por eso aquí dice que es una tetrada. Y se tiene que hacer ese intercambio de información. Dice, llevándose a cabo recombinación genética. Y aquí tenemos otra ilustración. El cromosoma de papá, el cromosoma de mamá. De esta manera habla que están combinados o unidos longitudinalmente. Y a esto se le llama también bivalencia. Bivalencia es un cromosoma de papá y uno de mamá. El cromosoma de papá tiene sus cromátidas hermanas, las dos rojas, y el cromosoma de mamá tiene sus cromátidas hermanas, las dos en color gris. Los puntos donde van a intercambiar la información se llaman quiasma. ¿Qué es esto? Entonces pasamos a profase 1, dice profase 1 temprana, sus extremos del cromosoma, que ya sabemos nosotros que son los telómeros, están fuertemente unidos a la superficie interna de la envoltura nuclear. Dice, y esto se ve aquí, alrededor, aquí está la membrana nuclear y en rosita tiñeron los telómeros y están aquí unidos los telómeros en la membrana nuclear y el resto de cromosoma está hacia el nucleoplasma. Ajá. Entonces, esto ahorita vamos a ver que es importante para que se lleve a cabo muy bien el intercambio de información genética. Pasamos a profase 1. Muy importante, las mujeres tenemos 2 cromosomas X, los cuales se aparean y segregan igual que los demás cromosomas. O sea, no importa si es el 1, el par 1, el par 2, el par 3, etc. Como nosotros tenemos 2X, se ponen X con X. En los hombres tienen un X y un Y. ¿Sí? La parte que es homóloga entre ellos intercambia material genético. La parte que no es homóloga no intercambia material genético. Muy bien, ya habíamos visto esto antes nosotros, el cariotipo de hombre y de mujer. Aquí tenemos cómo están, dice, esquema de los complejos sinaptonémicos o sinaptinémicos, dependiendo del libro que lean. Es únicamente los puntos donde van a intercambiar información. Los bucles de cromatina, la doble hélice de DNA, y
Las coecinas, que aquí son estos anillitos que las mantienen unidas, cada autor lo representa a su manera, no se preocupen. Y estamos en profase 1. Cambios morfológicos, o sea, cambios en la forma que ocurren durante el intercambio de información genética que se llama apareamiento de los cromosomas, permiten dividir la profase 1 en 5 estadios consecutivos que uno de ustedes comentó antes, que nosotros, déjenme prendo la luz, muchachos, porque ya no veo. Ok, que nosotros estamos observando, que son el leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Entonces, en leptoteno dice los cromosomas duplicados, ¿verdad? Aquí ya se forman por pares con su homólogo. En cigoteno se lleva a cabo la sinapsis, que es el intercambio de la información genética. En paquiteno se completa la sinapsis. Vean, aquí están unidos a todo lo largo. También a eso se le llama crossing over. Si ustedes lo escuchan así como crossing over es correcto, que es cuando la sinapsis está completamente a lo largo de todo el cromosoma. Eso sucede en paquiteno. En diploteno dice que el complejo sinaptonémico desaparece y se puede ver el quiasma. El quiasma, que es el puntito de donde hay el intercambio. Y en la diacinesis suceden dos cosas importantes. Uno, dice hay fragmentación de la membrana nuclear y más bivalentes. Ya se intercambió la información genética, vean ustedes, ya están combinados aquí con los colores. Todo esto abarca profase 1, como dijo su compañero. Después de ello, bueno, esto es lo mismo, nada más que está separado por cuestión de tiempo, que me quedan 18 minutos, un poquito menos. Lo voy a mencionar rápido. Ya habíamos dicho, los cromosomas se condensan. Vean cómo los telómeros se adhieren a la membrana nuclear, permitiendo que la parte longitudinal de los cromosomas se aparee. Dice, cada cromosoma presenta un elemento axial, que es un eje por el cual se anclan a la membrana nuclear, que ya habíamos dicho. Todo esto es en leptoteno. Cigoteno, los cromosomas están en complejo bivalente o tetrada, ya habíamos dicho. Se forman los complejos sinaptonémicos para el intercambio, que son los puntos donde se van a intercambiar la información. Aquí en paquiteno, dice los complejos bivalentes, entre ellos se da el entrecruzamiento o crossing over que les mencioné antes. Y vean ustedes, para ya terminar combinados. Dice, esta recombinación es mediada por una estructura de 90 nanómetros llamada nódulo de recombinación. Entonces, este nódulo de recombinación es quien facilita el intercambio de la información genética. ¿Qué obtenemos al final aquí de paquiteno? Vean ustedes, ya se intercambió la información. Dice una sinapsis completa o crossing over. Esto es lo mismo, esto también. Pasamos a diploteno, donde los cromosomas se condensan aún más. Incluso dice que se pueden observar los núcleos. Ojo, esto apúntenlo, muchachos. Ahí le ponen fluorescente en su cuaderno. En el caso de la generación de óvulos, en este punto se genera una pausa. En ese momento estamos en el 7º mes de desarrollo embrionario. O sea, las mujeres empezamos nuestra gametogénesis desde antes de nacer. Y aquí se queda detenido desde el 7º mes de gestación hasta que nacemos, pasa nuestra niñez, llegamos a la adolescencia
y adquirimos la madurez sexual. En el momento en que se ovula, en ese preciso momento, se vuelve a continuar el ciclo celular. ¿Sí? Y está detenido. De ahí que se habla del envejecimiento de óvulos. Porque nuestros óvulos son más viejitos que nosotras, cumplen años antes. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 40 años de vida, mis óvulos tienen 40 años con unos meses más. Ajá. Entonces, este punto específico se llama dictioteno. En el momento en que se queda detenido el ciclo celular. Dice, en este punto puede durar varios días, aquí en diploteno, ajá, esto que estábamos nosotros hablando, hasta que ya no hay intercambio, o sea, desinapsis. Ya no hay intercambio de material genético, dura varios días por eso, porque se está llevando a cabo este intercambio del material. Después pasamos a diacinesis. Los cromosomas ya están más condensados, ya se ven más los quiasmas, ya se fragmenta la membrana nuclear. Dice, la profase 1 acaba con la diacinesis, estado de transición a la metafase 1. Entonces, aquí en metafase 1, ya terminamos profase 1 con sus subfases, y en metafase 1, dice, los centrosomas se colocan en extremos opuestos. Ajá. Aquí, no se ve, aquí está, 1 y acá está el otro. Nuevamente los cromosomas se forman aquí en el ecuador, en la mitad, ahí está marcada con una línea punteada. Y nuevamente los microtúbulos cinetocóricos están aquí, vean, interactuando con el cinetocoro, o los que no son cinetocóricos están interactuando entre ellos. ¿Esto para qué? Si los cromosomas se acortan, se engrosan, son visibles y tienen una estructura de tetrada, como nosotros la estamos viendo aquí. 1, 2, 3, 4. Cada cromosoma está en forma de tetrada. Ok. Dice, la mitad de la tetrada será arrastrada hacia los polos. Ajá. Esto ya lo dijimos en el otro ciclo. Las cromátides hermanas están unidas mediante el cinetocoro del microtúbulo que ya vimos antes. Y se hace la segregación de los cromosomas homólogos. Dice, depende de proteínas asociadas al cinetocoro. Y es cuando cambia, vean aquí ustedes, cambia de 2N4C a 2N2C. Ya se van hacia los lados. Este momento de la división aquí en anafase 1 se llama disyunción. Dice, la mitad de cada tetrada se separa hacia cada uno de los polos de la célula y se llama disyunción. Si hay una falla aquí en la disyunción y no se separan correctamente las tetradas, ¿qué podría pasar? ¿No? ¿Nadie? Podría haber alteración en el número de cromosomas que heredan las células, muchachos. Si para acá donde estoy señalando se vinieran 3 cadenas y para el otro lado 1, podría darnos después una trisomía. Por eso es muy importante aquí en anafase el proceso de disyunción.
haciendo un recuento. ¿Dónde se detiene el ciclo celular antes de nacer a los 7 meses? ¿Se llamaba cómo? ¿Diploteno? Dictioteno. Dictioteno. No confundir. Dictioteno. Ajá. Bueno, ya no sé dónde quedó. No importa. Dictioteno. Ok. Ok, no importa. ¿Y cómo se llama el proceso donde se separan las tetradas en anafase 1? Disyunción. Se separan de 2 en 2. O si les preguntaran de otra manera y les dijeran en qué fase del ciclo celular se lleva a cabo la disyunción, entonces ustedes tendrían que contestar anafase 1. En telofase se vuelven a formar las membranas nucleares. Ajá. El núcleo dice que entra a un periodo cortito de interfase, pero ya no hay replicación. Aquí, al final de meiosis 1, siguen siendo células diploides. Se dividen, se forman 2 células hijas y siguen siendo diploides. Vean, profase se lleva todo esto. Ajá. Hasta prácticamente 10 días. Diploteno y diacinesis son 2 o 3 días. Otro punto importante. Dice, en las mujeres los ovocitos u óvulos empiezan la meiosis en el ovario fetal, pero se paran después del dictioteno cuando se desensambla el complejo sinaptonémico en meiosis 1, que dijimos que se llama dictioteno. Y que solamente continúa hasta que nuestro cuerpo llega a la madurez sexual. Realmente, y ya por terminar, porque ya me quedan 7 minutos, cuando se lleva a cabo meiosis reduccional, en meiosis 2 cambia de célula diploide a célula haploide. Sí, entonces, como ya no hubo fase S, ya únicamente como diadas o 2N2C, aquí en profase 1, igual se fragmenta intercambio, o perdón, interacción entre las proteínas del uso y los cinetocoros. Aquí los vemos formados en metafase 2, perdón. Entonces, profase 1, se formaron los usos, se fragmentó la membrana nuclear. Metafase 2, ya no hay membrana nuclear, cromosomas en el ecuador. Las proteínas del uso interactúan con cinetocoros. En anafase se separan hacia los polos y vean ustedes que ya es la específicamente en la fase 2, la fase reduccional, donde ahora la separación de las cromátidas hermanas me va a dar, perdón, y se lleva a cabo la formación o división de la célula. Esto es lo mismo.
mismo. Y no tengo en este momento tiempo para preguntas, puesto que La deben de entrar a su grabación otra se ha clase y detenido. estudien el tema.